Bueno, pues depende de qué coronavirus hablemos, ¿no? Si hablamos del SARS-CoV-1 y el MERS, ¿no? Esos dos virus no estaban adaptados a la especie humana cuando se detectaron, y sin embargo este sí, este era un virus ya perfectamente adaptado, ¿eh? Eso por un lado. Y si hablamos de los otros 4 coronavirus humanos que conocemos, que todos causan enfermedad respiratoria, pues entonces no se puede decir todavía, ¿no? Por un lado, no sabemos cómo se comportaron esos virus en el momento en que emergieron por primera vez, ¿no? No sabemos nada de eso. No sabemos qué hicieron cuando estaban en esta situación. Y por otro lado, el virus de ahora todavía no ha entrado en la fase de circulación estacional en la que están los otros coronavirus. Con lo cual, cuando entre, pues podremos hacer la comparación. De manera que hoy día, nada más. La razón de que haya producido esos números tan impresionantes es porque, al ser un virus nuevo, ¿no? Pues se encontró desde el principio con una población enorme, porque ahora mismo hay muchísimas personas sobre el planeta, 7.500 millones de personas por lo menos sobre el planeta, que carecían de cualquier grado de inmunidad frente a él. Eso no lo había tenido delante ningún virus en la historia que sepamos, porque la población humana ha crecido enormemente en los últimos tiempos. Esa es la razón, el número de infecciones. Luego, siendo un virus respiratorio, ¿no? La transmisión es muy eficaz. Son virus que se dispersan con mucha velocidad. Y por lo tanto en poco tiempo producen muchas infecciones. Y muchas infecciones significa, ¿no? Pues más infecciones significa más muertes y más enfermedades graves, independientemente de cuál sea la letalidad de la gente, ¿no? Más infecciones significa más muertos, ¿no? ¿Qué se podía haber hecho para evitar esto? Pues yo no lo sé y es que no lo sabe nadie. Es decir, no tenemos conocimiento suficiente, conocimiento básico suficiente, ¿no? Para decir cómo se corta la circulación de un virus respiratorio, ¿no? De manera que yo soy incapaz de hacer ninguna propuesta al respecto. Lo ha tenido muy difícil. Es lo primero que tengo que decir, es decir, ha tenido que bregar con una situación muy difícil, ¿no? Y dicho esto, yo creo que la OMS debería haber actuado con más calma y transmitiendo mensajes de menos temor para la población, de manera que hubiera producido una respuesta más equilibrada. Yo comprendo que esto no es fácil de hacer, ¿eh? Porque al mismo tiempo tienes que tratar de hacer algo para parar o para luchar contra la epidemia, ¿no? Pero de hecho hubiera sido muy bueno que los mensajes hubieran sido un poco más tranquilos, y sobre todo, ¿no? Que hubieran inducido a una mejor información por parte de los medios a la población, ¿no? Esa es mi crítica, pero yo repito, el papel era un papel difícil. Lo que yo considero más probable, y hay muchas opiniones, ¿no? En este sentido, es que una vez que este virus termine su fase de expansión pandémica, entrará en una fase de circulación estacional, como en los otros coronavirus, ¿no? Y cuando eso ocurra, pues probablemente la COVID-19 será como la gripe grave, es decir, una enfermedad poco frecuente, ¿no? Que además se concentrará en las personas de más riesgo. En el caso de los coronavirus, los niños no suponen un personal de riesgo, no son un problema, a diferencia de la gripe, donde sí, los niños muy pequeños, ¿no? Están en riesgo de gripe grave, ¿no? En este caso no, y por lo tanto pues será probablemente otro coronavirus más. Eso es lo que yo pienso, y mucha gente conmigo, pero bueno, habrá que ver.
Bueno, en lo que respecta a medidas para, y si estamos hablando de una pandemia, un virus respiratorio, claro, o sea, como esta, si es otro mecanismo de transmisión, ya esto no vale, quiero decir. Pero bueno, si es algo parecido a esto, entonces, por un lado, hay que ser consciente de que si no adquirimos mejor conocimiento básico sobre cómo se transmiten los virus respiratorios, ¿no? Pues no vamos a poder mejorar las estrategias de prevención. O sea que en ese sentido nos vamos a encontrar con una situación pues parecida a la que hemos vivido ahora, ¿no? Y lo que sí podemos es aprender, ¿no?, de los efectos secundarios de todas las intervenciones que hemos ido realizando, en el sentido de no repetir aquellas, ¿no?, que producen más daño que beneficio, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿eh? Y si consiguiéramos aprender esto y aplicarlo en el futuro, en el caso de una situación parecida, pues le habríamos sacado provecho a lo vivido. Bueno, la verdad es que mi respuesta a esto es bastante breve. No solo es que podamos, es que debemos, ¿eh? ¿Y cuándo? Pues a partir de ya, cuanto antes mejor. Es decir, cuanto antes recuperemos una vida normal, ¿no?, pues mucho mejor será para todos y para todo, ¿eh? Y sobre todo, desde luego, no podemos dejarnos convencer, ¿no?, de que vivir de una manera normal es peligroso, ¿eh? Vivir es peligroso en sí mismo, no hace falta añadir más. Bueno, este es un tema recurrente, ¿no? Y en el que hay que decir, antes que nada, que jamás nadie ha demostrado que alguna de las llamadas variantes de preocupación que se han caracterizado hasta ahora, que son 4, alfa, beta, gamma y delta, realmente tenga la capacidad de escapar a la inmunidad, bien la adquirida por infección natural con cualquiera de ellas, ¿no?, bien la inducida por vacunación. De manera que esto vaya por delante. Esto no es un hecho en absoluto. Hay quienes piensan, ¿no?, que existe algún riesgo de que pueda aparecer una mutación o una mutante con estas características, ¿no? Yo no digo que sea imposible, lo que sí digo es que eso en un coronavirus es altamente improbable. Sería la primera vez que viéramos una cosa así en un virus respiratorio humano distinto de la gripe. Y los virus de la gripe son enormemente diferentes de los coronavirus y de los otros virus respiratorios humanos. Por lo tanto, imposible no puedo decir que sea, ¿no? Improbable es muy improbable que esto pueda suceder, ¿no? Y con respecto a la vacunación de toda la población, pero es que yo creo que no es necesario vacunar a toda la población, ¿eh? Nunca lo hemos hecho con... La única vacunación que hemos aplicado para un virus respiratorio hasta la fecha ha sido frente a la gripe, ¿eh? Nunca hemos vacunado a toda la población contra la gripe, ¿no?, porque sabemos que eso no es una estrategia que funcione con los virus respiratorios. Con los virus respiratorios no funciona la inmunidad de rebaño. De manera que aunque se repita una y otra vez que tenemos que alcanzar tal cobertura de vacunación para que se establezca la inmunidad de rebaño, no es verdad. Es decir, la inmunidad de rebaño no es un concepto aplicable a los virus respiratorios. Lo es al virus del sarampión, al virus de la rubeola, a los poliovirus, al virus de la viruela. En todos esos casos sí, pero en el caso de los virus respiratorios no. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, con la gripe, ¿no? Pues vacunar a las personas en riesgo de desarrollar enfermedad grave. En el año 2009 hubo una alarma que finalmente fue falsa, pero que durante un tiempo pasó por cierta, ¿no?, de pandemia gripal. Apareció un virus que parecía, ¿no?, un virus pandémico capaz de producir una pandemia de gripe, ¿no? En aquel momento las primeras respuestas, ¿no?, fueron pensando que estábamos delante de una pandemia de gripe, ¿no? Y en aquel momento en España no se decidió vacunar a toda la población en contra de lo que la OMS recomendó,
Entonces, el comité, ¿no?, el subcomité que asesoró al Ministerio de Sanidad en el tema de antivirales y vacunas, en el que tuve el placer de estar, ¿no?, pues después de discutirlo dijimos, recomendamos la vacunación de mayores de 60 años, embarazadas y personas de cualquier edad en riesgo especial de sufrir la enfermedad grave. Y eso fue lo que se hizo, de manera que con 10 millones de vacunas hubo suficiente. Eso es lo que yo creo que se debería hacer en este caso, y por lo tanto, pues ese punto es un punto en el que yo discrepo claramente de la OMS. No hay que vacunar a todo el mundo. Lo que hay que hacer es que las vacunas que tenemos, porque las vacunas no es un bien, ¿no?, que podamos disponer de él en cantidades ilimitadas, o sea, es un bien limitado, ¿no? Entonces hay que usar esas vacunas para vacunar a las personas en mayor riesgo, vivan donde vivan. Es decir, a las del mundo pobre, ¿no?, que hoy por hoy todavía están sin vacunar también. Por lo tanto, no me parece sensato ni justo que aquí estemos queriendo vacunar a los niños de 10 o 12 años, cuyo riesgo de enfermar gravemente por este virus es prácticamente cero, y estemos gastando esas vacunas en eso y no en enviarlas a que se lo pongan a los ancianos de cualquier país de África, por ejemplo. Entonces yo creo que esto cualquiera lo puede entender muy bien. A ver, para poder responder a la pregunta tendríamos que tener un conocimiento, un grado de conocimiento de la pandemia del 18, pues muchísimo mejor que el que tenemos, ¿no? De la pandemia del 18 sabemos muy poco. Decimos muchas cosas, pero saber, sabemos muy pocas, ¿no? Por ejemplo, los 50 millones de muertos atribuidos a la gripe del 18, a mí me parece una exageración absolutamente imposible de creer. Las circunstancias de entonces no permitían distinguir, ¿no?, cuando un señor se estaba muriendo de la gripe o se estaba muriendo de otra cosa, en un mundo que acaba de salir de una guerra mundial devastadora. Es mucho mejor hacer la comparación con cualquiera de las dos pandemias que sucedieron después, en 1957 y en 1968, porque de ahí sí tenemos datos mucho más fiables, ¿no?, y más claros, ¿no? Entonces, si uno compara con la pandemia del 57, ¿no?, que sucedió en un mundo, no lo olvidemos, con aproximadamente 2.700 millones de personas, no 7.500 como ahora, ¿no?, con una población, especialmente en los países desarrollados, mucho más joven. Por entonces, yo esto lo miré, ¿no?, y por entonces en España la proporción de mayores de 60 años estaba en torno al 12%, hoy es el 25%, exactamente el doble. Y además, ¿no?, en una sociedad en la que la carga de enfermos crónicos era mucho menor, simplemente porque la medicina de entonces no era capaz de mantenerlos con vida y por lo tanto pues no estaban ahí, ¿no? Con todas esas matizaciones, hay que decir que en un periodo de 2 años, en este caso, en el caso de la pandemia actual, no, pues algo menos, ¿no?, la tasa acumulada de mortalidad ha sido aproximadamente 10 veces mayor en esta epidemia que en la gripe del 57. Y probablemente eso se debe, ¿no?, a que la población es distinta. Porque cuando uno mira la letalidad intrínseca de la gente, es la misma. Ahí sí que no hay diferencia. Sin embargo, en la tasa de mortalidad sí. Y hay que atribuirlo a todo eso. Hay una cosa muy importante. En los muertos del 57, una proporción nada despreciable de esos muertos fueron niños menores de 4 años. En el caso de la epidemia actual, la muerte en niños pequeños es algo absolutamente anecdótico. Bueno, pues la verdad es que nadie ha demostrado hasta la fecha, ¿no?, que una tercera dosis puesta a alguien que ya ha recibido una vacunación completa, satisfactoria, pueda ayudar a lo que pretendemos, que es a prevenir mejor la enfermedad grave y la muerte. Nadie ha demostrado que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la especulación no es suficiente para hacer eso y vuelvo a lo que he dicho anteriormente. Las dosis de vacunas son un bien escaso, son un bien precioso. Y hay gente, ¿no?, que en el mundo que está en riesgo de morir y que sin embargo aún no ha recibido ninguna dosis de vacuna.
Esa es la prioridad. Porque si pretendemos, ¿no?, llegar a mortalidad cero, es decir, que no se muera nadie de COVID-19, pues eso no lo vamos a conseguir nunca. Yo el otro día me quedaba pasmado oyendo a nuestro ministro del Interior diciendo, ¿no?, que el objetivo a perseguir es conseguir que la tasa de muertos en accidentes de tráfico sea cero. Entonces, claro, o sea, esto es igual de absurdo que eso. Nunca va a ser cero ni esa tasa ni la otra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser más sensato, ¿no?, y sobre todo más solidario, a la hora de usar las vacunas que tenemos. Sí, por supuesto que lo es, ¿no? Ahora nos movemos de un lado a otro del mundo con una velocidad absolutamente impresionante, ¿no? Y con nosotros se mueven los agentes infecciosos. Los agentes infecciosos también cogen el avión, pero lo que pasa es que no sacan billete y viajan de polizones. Entonces, solamente por eso, ¿no?, la emergencia de agentes infecciosos es más probable, ¿no? Si algo aparece en un sitio, por ejemplo en China, pues es muy fácil que en muy poco tiempo esté en Nueva York, ¿no?, a causa de los vuelos. Y además resulta que nuestra propia forma de actuar lo favorece, ¿no?, y a veces con unos objetivos muy defendibles. Nos metemos en hábitats ajenos a nosotros. Y no solamente para explotarlos y para sacar mineral, ¿no?, etcétera, etcétera, todo esto que es tan criticado. También lo hacemos para que la ciencia avance. Y de hecho, es bastante probable que la investigación en coronavirus de murciélagos haya estado involucrada de alguna manera en la aparición de este nuevo agente humano, ¿no? Probablemente en la interpretación, digamos, más suave, ¿no?, porque un grupo de investigadores que investigaban este tipo de cosas se fueron a una cueva del sur de China para tomar muestras de los murciélagos de allí, buscando, ¿no?, ese tipo de agentes. Uno de ellos se infectó de forma natural, y a partir de esa infección se armó el brote de Wuhan, ¿no?, por adaptación del virus a la especie. Esto es una hipótesis que está sobre la mesa y que mucha gente la maneja, ¿no? Hay hipótesis todavía peores, pero de esas no voy a hablar aquí hoy. Absolutamente sí. La mala información que han recibido los ciudadanos, ¿no?, los ha asustado. Y por supuesto que ese miedo, ¿no?, va a tener esa consecuencia que se apunta, es decir, va a ser más difícil levantar las restricciones porque hay mucha gente asustada a las que no les gusta, ¿no? Ahora mismo yo acabo de venir andando por la calle aquí en Madrid, ¿no?, al amparo de las nuevas normas, sin llevar una mascarilla puesta, porque las normas me lo permiten, y sin embargo, pues una buena proporción de la gente con la que me he cruzado por la calle, no solamente gente mayor como yo o más, ¿no?, sino gente joven, iba con una mascarilla puesta, aunque andaban solos por una calle en la que no se estaban cruzando con nadie, ¿no? Eso solamente tiene explicación desde la perspectiva de la mala información y del miedo, ¿no? Y esto es una consecuencia, pero habrá más consecuencias y mucho peores que esa, ¿no? Lo que pasa es que de eso vamos a tardar tiempo en enterarnos, y yo no sé si algún día, ¿no?, conoceremos los resultados de los estudios que hay que hacer para comprobar hasta qué punto el miedo, ¿no?, ha podido perjudicar a la gente. Bueno, pues como decía antes, por desconocimiento, es decir, nos falta conocimiento básico para saber qué hay que hacer, ¿no?, para parar a un virus respiratorio. Si hay desconocimiento, inmediatamente se abre un agujero enorme para la especulación, ¿no? Y entonces, cuando todo el mundo especula, lo que seguro que va a pasar es que mucha gente no va a coincidir, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que hemos visto. Pero es consecuencia de la falta de conocimiento. Hay que ser humilde y aceptar, ¿no?, que la ciencia moderna, que es maravillosa, no lo sabe todo. Y resulta que no sabe algo
que a la gente le podrá parecer en principio tan sencillo como cómo se transmite un virus respiratorio, qué hay que hacer para que no se transmita, ¿no? Probablemente recordarás que al principio de esta epidemia empezamos entrando en el supermercado, ¿no?, poniéndonos guantes y sin mascarilla, y al cabo de un mes, ¿no?, estábamos entrando sin guantes y con la mascarilla puesta. Pues esto es la consecuencia del desconocimiento, ¿no? Y por lo tanto, pues por eso salen voces que dicen cosas distintas. Claro, son todos científicos, entonces ¿de quién me fío?, ¿no? Es la segunda parte de la pregunta. Bueno, yo no tengo una solución mágica, ¿no?, para decirle a la gente, identificarle al científico de fiar, ¿no? Pero sí puedo recomendarle dos cosas, ¿no?, que son, una es sencilla de hacer, la otra es más complicada, ¿no? La primera, que es la fácil, ¿no?, es enterarse de hasta qué punto es un experto en lo que habla. Y esto hoy día con internet es muy fácil, ¿no?, saber con el nombre de una persona pues qué grado de conocimientos y qué grado de presencia tiene en su mundo profesional y cuál es su experiencia, ¿no? Esta es la fácil. Y la difícil, ¿no?, es comprobar si tiene conflictos de intereses que puedan afectar negativamente, no ya a su sinceridad, pero sí, ¿no?, a la manera de exponer su punto de vista. Punto de vista se puede exponer de muchas formas. Se puede hablar, ¿no?, con absoluta claridad, y se puede hablar de una manera un poco menos clara, ¿no?, en la cual se puedan leer cosas distintas en función de quién te esté leyendo, ¿no? Esto es más difícil de hacer, pero no es imposible, ¿no? Es decir, hay una serie de detalles, ¿no?, en la actividad de un profesional o de un científico que te pueden indicar si puede estar sometido a un conflicto de intereses o no. Pongo un ejemplo nada más. No le preguntes a una persona que está involucrada en el desarrollo y comercialización de una nueva vacuna, ¿no?, qué opina de la tercera dosis. Porque no, o sea, hay un conflicto de intereses ahí. A lo mejor te responde de una manera completamente sincera, pero a lo mejor no. Y esto no creo que nadie se vaya a ofender, no por lo que acabo de decir, porque es que es obvio, es decir, no. Y todos lo sabemos, además, todos lo sabemos. De manera que esa sería mi recomendación. Pues la mayor ventaja es que seamos capaces de analizar con frialdad, con buena voluntad, con objetividad, los hechos de la epidemia y los derivados de las actuaciones que hemos tomado para intentar controlarla, ¿no? De manera que todo ese conocimiento lo podamos aplicar en el caso de que se repita algo así, ¿no?, sacándole el máximo de eficacia y el mínimo de error. Eso sería lo mejor. Lo peor, que no seamos capaces de hacer eso y que por lo tanto no extraigamos, ¿no?, esas conclusiones, ¿no?, que nos puedan venir bien en el futuro. ¿Vamos a ser capaces o no de hacerlo? Yo creo que yo lo veo difícil en el corto plazo, ¿no? En esto hay todavía demasiada emoción como para poder realizar en conjunto un análisis tranquilo y realmente provechoso de esto. Pero yo creo que con el tiempo sí se logrará, por lo menos eso espero. 3 razones para leer un nuevo libro, así, a volapié. La primera que es corto. Entonces, esto es una cosa que debe animar a todo el mundo. Es decir, ¿no?, yo soy consciente de que leerse un tocho sobre un tema que en definitiva es un tema técnico, se quiera o no, ¿no?, pues es duro. Y entonces yo no he querido someter a mis lectores a esa tortura. Por lo tanto, lo primero que es corto, que pretende estar muy enfocado, ¿no?, ser muy breve en todo y por lo tanto resultar fácil de leer, ¿no? La segunda razón es que contiene datos, que es una cosa que en todas las informaciones de prensa que hemos estado viendo hasta ahora, pues en general ha brillado por su ausencia. Es decir, nos han dicho, este virus es más esto, lo otro o lo de más allá, que el otro virus que es menos esto, lo otro, lo de más allá. Y nos lo han dicho, pero no nos lo han mostrado. Por lo tanto, segundo, que
ahí hay datos. ¿eh? Y la tercera razón es que hay reflexiones sobre esos datos, ¿no?, elaboradas por dos profesionales, ¿no?, que tenemos pues, a nuestras espaldas pues, unos cuantos años de profesión, ¿no?, pero que no pretendemos en ningún momento que, mandar mensajes para que se nos crea. Nuestras reflexiones solamente están ahí para que ayuden al lector a reflexionar por sí mismo, porque puede hacerlo porque los hechos se los hemos mostrado. Y a eso le animamos al final del libro. Reflexiona sobre todo esto y saca tus propias conclusiones. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la portada porque las fotos son mías. Esas fotitos las hice yo en Tanzania hace unos cuantos años. Bueno, el por qué África, pues porque resulta que África está pagando una parte importante de la factura, teniendo muy poco que ver en el banquete. En África está muriendo mucha gente, a consecuencia de la crisis económica que desatamos con los confinamientos, con las dificultades en el movimiento de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está en un informe de la OMS, ¿no?, de la OMS, del grupo que se encarga de la malaria y la tuberculosis, ¿no? Está dicho ahí, ¿no? Estimación, pues el año pasado, ¿no?, se estimaba solo en África, 1,5 millones de muertes extra por estas enfermedades, debido a que los cooperantes sanitarios se han ido. Se han ido a sus países porque se necesitaban allí, ¿no? Y aquel dinero, ¿no?, que llegaba allí, no solamente para medicinas, no, para comida, es decir, para que los niños no se murieran de hambre, pues se ha reducido de una manera dramática. Entonces, solamente por eso, 1,5 millones de muertes extra en África el año pasado. ¿Y quiénes? ¿Personas mayores? No. Niños y mujeres en edad de procrear. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Y ahora bien, ¿no?, ¿qué es lo que ha hecho el virus en África? Bueno, pues están los datos. Ahí facilísimo, ¿no? Hay una página web que los tiene perfectamente actualizados al día. Muy fácil de encontrar. Y ahí están todos los datos. No hay más que buscarlos. Y están muy bien presentados, además. En este momento, que se pueda mencionar que tengan una tasa de mortalidad que se pueda tomar en cuenta, ni mucho menos las tasas de mortalidades de los países europeos o sudamericanos, no. Pero bueno, que tengan algo, Sudáfrica, Namibia, es decir, estamos en el extremo sur del continente, y en el extremo norte un par de países de la costa del Mediterráneo, yo no recuerdo ahora bien si Túnez y Libia o algo así. Todo lo demás, ¿no?, es prácticamente nada. Es decir, este virus no está produciendo por sí mismo ningún problema de salud en África. Y además, cuando se le ha preguntado esto yo escuchaba gente que está allí en África atendiendo a las necesidades de salud de la población, ¿no?, y le han entrevistado, bueno, ¿y en África, no, qué pasa, qué va a pasar? ¿No? Con mucha preocupación, porque ahora no hay vacunas, no sé qué. Y entonces contestar con toda naturalidad, ¿no?, el señor o la señora, ¿no?, involucrados en el tema, no, mire usted, aquí en cuanto a la infección, no tenemos ningún problema, ¿no? Aquí no hay muertos por COVID-19. El problema es que se nos mueren los niños de hambre. Y es que no podemos darle el tratamiento de la tuberculosis a los que tienen una tuberculosis crónica, ¿no? Y es que se nos están infectando por malaria y se nos mueren de malaria aguda. Es decir, esto no lo ha ocultado nadie, ¿no? Por eso, ¿no?, hay África en la portada del libro, y por eso el último capítulo del libro viene a titularse, si no recuerdo mal, ¿no?, ¿qué vidas queríamos salvar? Porque salvar vidas en lugar de salvar la economía,
que fue el eslogan, ¿no? Muy moral, de mucha superioridad moral, que se esgrimió en el momento álgido de los confinamientos. Es decir, nosotros somos tan concienciados que no nos importa, ¿no? Hay que salvar vidas. ¿Qué vidas decidimos salvar? Y esa es una pregunta que me parece importantísimo que llegue a la gente y que la gente se haga a sí misma. Es extraordinariamente incómoda, como es natural, ¿no? Pero es una pregunta necesaria. Hay que responderla.